organismos vivos están constituidos por elementos químicos y en la Tierra existen 93 elementos químicos. ¿Listo? Pero, sin embargo, los 6 que se presentan en la infografía son los que componen gran parte de la materia viva, como el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Sin embargo, el calcio, el potasio y el sodio también son elementos importantes dentro de la materia viva y dentro de los ecosistemas, pero estos están presentes en menor proporción, ¿ok? Entonces, los biólogos determinan que existen niveles de organización de la materia que inician desde los átomos hasta los individuos, mientras los ecólogos han aportado con niveles de organización que se refieren a los individuos como la parte integrante de la Tierra. Como nosotros podemos ver en la imagen ubicada en la parte derecha de su pantalla, podemos distinguir 8 niveles de organización que van desde el subatómico hasta la biosfera, que ya es lo más grande. ¿Listo? Y vamos bueno, por el motivo de tiempo y de extensión, vamos a estudiar tan solo 4 niveles y dentro de estos niveles hay unos subniveles, ¿ok? Pero vamos a empezar ya con el nivel molecular. Como nosotros sabemos, esto se relaciona con la organización atómica de los objetos sin vida. Como recuerdas, la partícula más pequeña de un elemento es el átomo, ¿listo? Y los átomos a su vez están formados por partículas subatómicas denominadas neutrones y denominadas también electrones y protones, ¿ok? La unión de estos átomos origina las moléculas simples. Mientras que en la última fase de organización a nivel molecular se encuentran las asociaciones moleculares, que son las que establecen el límite entre el mundo biótico y abiótico, o sea, de los seres sin vida con los seres con vida. ¿Listo? Algunas de estas asociaciones moleculares son las que configuran los ácidos nucleicos, las moléculas de las proteínas y demás que permiten el origen de la vida y que también dan estructura a los organelos celulares como las mitocondrias, los ribosomas, entre otros, que tienen diferentes funciones dentro de la célula. Y pasando nosotros podemos encontrar ya el nivel celular, que son ya la unión de estos átomos que conforman obviamente las células, y nosotros podemos decir que también la célula es la unidad básica de la vida y es capaz de funcionar independientemente, ¿ok? Las células cumplen con las funciones vitales que caracterizan a los seres vivos. Como ya habíamos estudiado, las células tienen diferentes partes como el núcleo, el citoplasma, la mitocondria, que le ayudan a la célula a poder transmitir la información y a poder sobrevivir por sí sola. Luego tenemos nosotros el nivel pluricelular, que incluye a todos los seres vivos constituidos por más de una célula. En los seres conformados por un mayor número de células existe una división de trabajo y una diferenciación celular, alcanzando distintos grados de complejidad creciente que van desde los tejidos, luego los órganos, los aparatos, los sistemas, los organismos. ¿Listo? Entonces, al observar a los seres vivos, nosotros nos podemos dar cuenta de la naturaleza y se aprecia cada uno de los organismos que habitan en nuestro planeta, y estos a su vez son el reflejo de la organización interna, como van desde los microbios hasta los seres humanos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que saber que todos los organismos están formados por células. Algunos organismos tienen una sola célula, que son unicelulares, como es la ameba, que nosotros podemos ver aquí, que son organismos unicelulares, mientras que hay otros organismos como los seres humanos que son pluricelulares, es decir, que tienen muchas células. Ahora, nosotros vamos ya al nivel de población, y podemos decir que en la naturaleza se desarrollan un sinnúmero de organismos que conviven y se interrelacionan entre sí. Cuando nos referimos a grupos de organismos que pertenecen a la misma especie y que se encuentran en determinado espacio y tiempo, lo denominamos población. ¿Listo? Por ejemplo, se puede decir que la población de pumas en la región del noroccidente de la provincia de Pichincha existe, ¿no es cierto? O que hay una población de serpientes dentro de
la Amazonía, o que a su vez hay una población de seres humanos dentro de Mindo, ¿no es cierto? Es una agrupación de personas o de animales o de materia inorgánica también puede ser dentro de una expansión de tierra. Ahora, las poblaciones en un lugar determinado pueden mantener estables el equilibrio del ecosistema si uno de los siguientes factores no lo modifican. Los factores pueden ser, en este caso, las enfermedades, como podemos ver aquí, las variaciones climáticas, la migración, la presencia de depredadores, la escasez de alimento. Todos estos factores pueden limitar el tamaño de las poblaciones, obviamente. Por ejemplo, ahora que estamos pasando por esta pandemia del coronavirus, que es una enfermedad, un virus, esta puede ser mortal en algunos casos, ¿verdad? Y esto hace que la población, demográficamente hablando, haya disminuido porque se presentan varias muertes repentinas por el motivo de esta enfermedad. Listo, entonces podemos decir que cuando uno de los factores mencionados en el diagrama varía, la población tiende a disminuir o a aumentar. ¿Listo? Cuando existen condiciones óptimas para el desarrollo de las poblaciones, como suficientes nutrientes, espacio, el número de la especie aumenta. Sí, el número de la especie aumenta, pero cuando las condiciones ambientales son adversas, digamos, hay escasez de alimento, hay escasez de espacio, las muertes en este se incrementan, ¿listo? Llegando a sobrepasar ya los nacimientos. La presencia de depredadores y la presencia de la competencia también influyen en el tamaño y supervivencia de las poblaciones, hablando de los animales en este caso. Si una población crece, es decir, si ocurren muchos nacimientos, el alimento y el espacio vital comienzan a escasear, ¿no es cierto? Surge así la competencia entre los individuos de una especie por la sobrevivencia, ¿ok? La migración es también un factor que regula el tamaño de las poblaciones y se refiere al movimiento de los individuos hacia adentro o hacia afuera del espacio que ocupa ya la población. Cuando nuevos individuos llegan desde otras áreas, este fenómeno se denomina inmigración porque están llegando hacia la población desde otro lugar. Entonces, estas personas no han sido contadas demográficamente, ¿listo? No pertenecen a la población de origen y por lo tanto también aumenta la cantidad de poblaciones y la cantidad de pobladores, y se da este fenómeno de la competencia, ¿ok? En el caso opuesto de que los individuos salen de una área específica, se llama emigración. ¿Ok? El tamaño de la población se define de la siguiente manera. Nosotros podemos calcular el tamaño de la población sumando los nacimientos y las inmigraciones y restando las muertes y las emigraciones, obviamente. Listo. Entonces, el tamaño de las poblaciones se regula en función de algunos elementos. Nosotros podemos observar este diagrama que se encuentra a continuación, que dice mayor número de nacimientos, y se regula por el espacio, por el clima, por los organismos que cumplen su ciclo normal y por la disponibilidad de alimentos. ¿Listo? Luego tenemos el mayor número de muertes, que está regulado por la falta de alimento, la depredación, las condiciones desfavorables, la competencia y demás. Entonces, estos factores, de acuerdo con las características de cada lugar, pueden transformarse para las poblaciones en factores limitantes, como puede ser, nosotros tenemos una imagen clara de esto en África, ¿verdad? Perdón. Es un factor limitante para las poblaciones. ¿Ok? Y las poblaciones se pueden distribuir de diferentes formas según el área específica, como nosotros podemos ver aquí, que hay poblaciones en cada región del Ecuador. Pasando así ya a las comunidades. Nosotros tenemos una comunidad biótica que existe cuando dos o más poblaciones comparten un mismo hábitat y se desarrollan en esta. ¿Listo? Entonces nosotros podemos decir que tenemos una comunidad biótica porque tenemos una población, porque tenemos animales, yo que sé, el cóndor existe en el mismo lugar donde existen los humanos, ¿ok?
Puede tener poblaciones de aves y de animales y de humanos y demás viviendo en un mismo espacio. Todos los organismos en una comunidad desempeñan una labor específica. La función del organismo en la comunidad es su nicho ecológico. ¿Listo? Dos especies diversas pueden tener un mismo hábitat, sin embargo, su nicho es distinto debido a que los alimentos que se consumen o el refugio que usan es diferente. ¿Listo? Puedo decir que el cóndor que vive en las montañas, en las alturas, tiene un nicho ecológico diferente a mí que vivo en un departamento en la ciudad. ¿Listo? Hablemos del nicho como la casa, ¿ya? Ahora, tenemos el nivel del ecosistema. Nosotros podemos ver esta imagen de aquí en la que la comunidad biótica, en la comunidad biótica se producen una serie de interrelaciones o interacciones, ¿listo? Entre las poblaciones que la componen y con un medio físico en el que habitan. Se considera un ecosistema a todos los seres que interactúan entre sí y por medio y con el medio en el que habitan. Obviamente. Por ejemplo, una laguna en la que habitan varias especies de peces, plantas, algas y microorganismos interactúan entre sí con el medio que habita en el agua, es decir, el medio inorgánico, y factores como la intensidad, la luz, la temperatura, los químicos. Uno de los aspectos más importantes en un ecosistema es la energía que se transfiere. Si nos referimos a un ecosistema del desierto, nosotros lo podemos presentar como una cadena alimenticia o una red alimenticia en la que se presentan, digamos, la tuna. Luego de esta tuna se alimentan los insectos, digamos. De estos insectos se alimentan las arañas y también se alimentan los alacranes. De estos alacranes y arañas se puede alimentar las lagartijas. Los halcones también comen las lagartijas y también los animales herbívoros también comen de las plantas del desierto y de las tunas. Y obviamente las serpientes se comen a los insectos y también se pueden comer a las lagartijas y a algunos animales herbívoros. Entonces, toda esa cadena alimenticia pasa según el ecosistema en el que se encuentre, ¿ok? Va a ser diferente aquí en la ciudad. Ahora, nosotros tenemos nivel de bioma. ¿A qué me refiero con esto? En nuestro planeta nosotros encontramos muchos lugares que tienen las mismas condiciones climáticas y por esta razón los ecosistemas que tienen similares características climáticas como la flora y la fauna se han agrupado en lo que se conoce como un bioma. Nosotros podemos decir, y ya habíamos estudiado acerca del bioma de los desiertos, del bioma marino, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el bioma del desierto en cualquier parte del planeta se caracteriza por escasez de lluvia, por muy poca humedad, por suelo seco, por vegetación que se adapta a, que la vegetación tiene dentro de sí varias cantidades de agua para sobrevivir a estos climas intensos, igual los animales. Entonces, nosotros podemos reconocer principalmente dos tipos de biomas, los biomas acuáticos y los biomas terrestres. Dentro de los biomas acuáticos tenemos los marinos y los de agua dulce. Obviamente los marinos están representados por los océanos y los de agua dulce por los ríos y las lagunas. Mientras que en los terrestres nosotros tenemos el desierto, la tundra, la taiga, los bosques tropicales, la sabana, el bosque templado, ¿no es cierto? Ahora, ya